Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo donde esta vez vamos a tratar de conocer un poco más cómo funciona o cómo se calculan las áreas y los volúmenes de los poliedros. Como siempre, al principio un poco de información, ¿vale? Para que tengáis claros los conceptos. Recordad que un poliedro es una figura en 3 dimensiones donde cada una de sus caras, ¿vale? Es un polígono. Es importante que tengáis en cuenta a lo que llamamos volumen, que es el espacio que ocupa dicho cuerpo. Cuando se explica esto normalmente se pone el ejemplo de la botella de agua, ¿vale? La botella de agua, el agua que coloco en su interior es su volumen. Si yo, por ejemplo, me fijo en esta figura de aquí, imaginamos que la puedo llenar de algún tipo de líquido, de aire, de lo que queráis, todo lo que cabe en el interior de esta figura es el volumen. Por otro lado teníamos el área, que el área es la parte externa de la figura, y el ejemplo típico que se hace siempre es imaginar que quiero pintar una figura, una botella, lo que queráis. Pues la pintura que pondría por fuera, imaginad que pinto esta cara, esta cara, esta cara y la que está por detrás, ¿vale? Es el área. Un concepto nuevo que surge cuando pasamos de 2 dimensiones a 3 dimensiones es el concepto de arista. Una arista, por ejemplo, esto aquí sería una arista, esa línea de aquí, es la recta que une dos caras de una figura en 3 dimensiones. Por ejemplo, tengo la cara A y tengo la cara B, pues esa línea es una arista. Si me fijo en esta figura, lo mismo, tengo aquí una cara A y la cara B, pues esa línea que he hecho aquí, eso es una arista, ¿de acuerdo? Bien. Teniendo en claro estos conceptos, vamos a ver pues algunos de los poliedros que más se utilizan. Por ejemplo, empezamos con el prisma. Todo lo que estáis viendo aquí son ejemplos de prisma y básicamente es una figura donde tanto la parte de arriba como la parte de abajo, donde se apoyan, que se llaman bases, ¿vale? Son dos polígonos exactamente iguales. Fijaos en todas las imágenes, aquí tengo un pentágono arriba y un pentágono abajo, ¿vale? Aquí tengo un trapecio arriba y un trapecio abajo. Pues todos esos prismas tienen tanto la base de arriba como la base de abajo iguales, ¿vale? Y además las caras laterales son paralelogramos. Si os fijáis, esto es un paralelogramo, esto es otro paralelogramo y esto es otro paralelogramo. Entonces la idea es que calculemos, como en los puntos anteriores, su área y su volumen. El volumen tenemos claro lo que es, y el área, pues normalmente os van a pedir que calculéis dos tipos de área. La lateral, ¿vale? Que el área lateral es simplemente lo que ocupa sin tener en cuenta la parte de arriba y de abajo, es decir, sin tener en cuenta las bases. Y el área total, que es cuando tengo en cuenta todas las áreas. La idea es la misma de los vídeos anteriores. No quiero que os aprendáis fórmulas, no quiero que aprendáis recetas, quiero que aprendáis a razonar, porque si razonáis siempre en el futuro os vais a acordar fórmulas las mínimas. Entonces, fijaos, dependiendo de la base que tenga, los prismas tienen varios nombres. Si tienen de base un triángulo, pues se llamará un prisma triangular. Si tiene, este es el nombre más raro, el que más se os olvida a veces. Si tiene arriba o el abajo, arriba y abajo en las bases un rectángulo, se llama ortoedro. Y si el rectángulo, en vez de ser forma rectangular, es el paralelogramo, es un cuadrado, se llama un cubo. O puede llamarse un pentagonal si tiene un pentágono de base, o hexagonal, ¿vale? Cuadrangular quiere decir que tiene trapecios como base, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la figura, reciben un nombre u otro. Los que más os deben sonar, el que más os cuesta relacionar por mi experiencia, suele ser el ortoedro y el cuadrangular, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, si yo desarrollo cualquiera de esas figuras, por ejemplo, imaginar lo que os he puesto aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, en este prisma desarrollado tengo de bases un hexágono. Pues yo en este caso, ¿qué tendría? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras laterales, junto con la base 1 y con la base 2, ¿vale? Por lo tanto, si me piden calcular el área lateral, que es esto de aquí, ¿yo qué tendría que hacer? Pues calcular simplemente el área de la figura que aparezca aquí y multiplicarlo por el número de lados que tenga las bases. En este caso son 6 lados. Fijaos en esta figura, ¿vale? Vamos a tomar como ejemplo que me pidan sin números que calcular el área lateral de esta figura. Y yo sé, por ejemplo, que esto mide X, que sería la altura, ¿vale? La base mide B. En principio ya no necesito más datos. ¿Por qué? Porque lo que mide este lado de aquí, ¿vale? Es lo mismo que mide este lado de aquí y este de aquí. Con lo cual, si quisiera calcular el área lateral, yo diría, vamos a ver, el área lateral AL, que es igual, pues yo tengo, como este trozo mide, hemos puesto B, y esto mide X, cogería y diría, es un rectángulo. Vale, pues el área es base por altura, base por H. Pero como hay 6, por 6. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo 6 lados en este caso, según hexágono. Bueno, pues si os dais cuenta, realmente este 6B, ¿qué es? Pues es el perímetro de la base, porque la base que está aquí tiene 6 lados y realmente cada uno de esos lados mide B. Es decir, que realmente el área lateral, si lo calcularais, si lo pensarais, siempre os va a salir que es el perímetro de la base, ¿vale? Por la altura.
qué es lo que os pone aquí. Pero en vez de memorizar esa fórmula, vosotros simplemente con los datos que tendréis calcularéis el área de una de esas caras y lo multiplicaréis por las veces que aparece, que van a ser el equivalente a los lados que tengan la base. El área total, pues el área total simplemente tenéis que calcular al área lateral que hemos calculado antes, la que está aquí, el paso previo, sumarle 2 veces las bases. ¿Por qué? Porque todos los primas, por todo esto de aquí, ¿vale? Van a tener 2 bases, una arriba y una abajo, y van a ser iguales. Por eso nos dicen que hay que sumarle al área lateral el área 2 veces, el área de la base 2 veces, ¿vale? Y el volumen, os recuerdo que vimos en su tiempo, que siempre es volumen, es área de la base por altura, ¿de acuerdo? No importa la figura, siempre y cuando estemos hablando de prismas. Entonces, realmente estas fórmulas que estáis viendo aquí, la única que debéis recordar es esta, que es el área de la base por la altura, porque las demás supuestamente las podéis calcular sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, la siguiente figura que vamos a ver es una pirámide. Todo el mundo tenéis claro el concepto de pirámide, ¿cuál es? ¿Vale? Pues cuando lo estudiamos en geografía e historia y demás. Pero matemáticamente, si tuvierais que explicarlo con palabras, pues es un polígono que solo tiene una base, ¿vale? Que puede ser de varias formas, como antes, un triángulo, cuadrangular, un cuadrado, un pentágono, depende de la figura, tendrá un nombre u otro la pirámide. Y todas las caras laterales, todas, si os fijáis, no importa la base, son triángulos. Yo tengo un triángulo aquí, tengo un triángulo aquí, tengo un triángulo aquí. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengáis en cuenta que son triángulos, que por eso al principio, en el primer vídeo, repasé Pitágoras, porque se va a utilizar mucho, especialmente en las pirámides, ¿vale? Bien, aparece un nuevo concepto en las pirámides que es el apotema. ¿Qué es el apotema? Pues es una línea que va desde uno de las uniones, ¿vale? Uno de los vértices de la figura hasta la mitad del lado contrario, ¿vale? Por ejemplo, esto sería un apotema. Esto sería un apotema, ¿vale? De un punto, de un vértice, a ver si lo pongo bien, mitad del lado contrario, ¿vale? Que realmente es la altura de un triángulo. Si yo este triángulo primero, por ejemplo, cojo este de aquí y lo dibujo recto, ese apotema que va de aquí a aquí es la altura. Muy importante porque ahora veis en los ejercicios que eso va a hacer que el triángulo se divida en triángulo rectángulo y por Pitágoras voy a poder calcular la altura. Dejo para después los ejercicios. Bien. Pero ¿qué pasa? Que en su momento vimos que existe otro apotema, que es el apotema de la base, el apotema en este caso de la base, que normalmente es el apotema de cualquier otro polígono, como por ejemplo puede ser el hexágono. Si yo pongo un hexágono aquí, existía un apotema que era la línea que iba desde el centro hasta la mitad de cualquiera de los lados, ¿vale? Lo digo porque hay ejercicios donde nos va a tocar aplicar 2 veces Pitágoras. ¿Por qué? Porque existen 2 apotemas diferentes, ¿vale? El apotema de la base, de la figura que se utiliza, del polígono que se utiliza de base, y el apotema de la pirámide, que siempre va a coincidir, ¿vale? Realmente con la altura de una de sus caras. Bueno, siguiendo el razonamiento de antes, si yo quisiera coger, lo pongo mejor que lo veáis aquí, y calcular el área lateral, el área total y el volumen, ¿vale? Pues nada, el área... Aquí lo vais a ver mejor. El área lateral, como cualquier pirámide, realmente lo que tenemos son triángulos, ¿vale? Con que calculéis el área de uno de esos triángulos y lo multiplicáis por la cantidad de lados que tiene en la pirámide, que realmente son el número de lados que tiene la base. Fijaos, tengo 5 lados en la base, el pentágono, pues aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 lados, ¿vale? Vais a poder calcular fácilmente el área. Lo mismo, si intento desarrollar este ejemplo para ver lo que pasa y cojo como referencia, por ejemplo, este triángulo, ¿vale? Fijaos, ¿qué va a pasar? Que si este lado, por ejemplo, mide X, este lado también va a medir X. Y esto que está aquí, que es el apotema del triángulo, ¿vale? Voy a poner apotema triángulo para que lo veáis mejor. Triángulo. ¿Vale? Como es la altura, para calcular el área de ese triángulo, realmente el área de ese triángulo sería base por altura, X por el apotema del triángulo, partido de 2. Pero eso, ¿qué pasa? Que hay que multiplicarlo por todos los triángulos que hay. Y los triángulos que hay, que son el número de lados que tenga esa figura. En este caso, si os dais cuenta, el número de lados sería 5. Imaginad que pongo lado. Y pasa como antes, que si yo multiplico el número de lados por lo que mide un lado, que es esta multiplicación de aquí, ¿eso qué es? El perímetro de la base. Exactamente igual que antes, ¿vale? Por lo tanto, mi fórmula realmente se limita ¿a qué? A perímetro de la base por el apotema de la pirámide partido de 2, ¿vale? Esa es la explicación de dónde viene la fórmula. A efectos prácticos, lo único que tendréis que hacer es calcular
el área de un triángulo del que forman las caras laterales y multiplicarlo por el número de caras que tengamos, ¿de acuerdo? Súper fácil de hacer, aunque va a implicar muchas veces utilizar Pitágoras para calcular el apotema. Hay veces que lo darán y a veces que no. Para calcular el área total, pues simplemente le sumaremos el área de la base. Y para calcular el volumen, que normalmente os he dicho antes que en un prisma es área de la base por altura, fijaos que aquí se añade que eso hay que dividirlo entre 3. Normalmente en los libros ponen 1/3 del área de la base por la altura, ¿vale? Os lo ponen así o con otras siglas, pero 1/3 es lo mismo que dividir. ¿Y por qué? Pues por no entrar con explicaciones matemáticas difíciles, os he puesto aquí un ejemplo. Fijaos, esto es un prisma. Os recuerdo que el volumen de un prisma era área de la base por altura, lo acabamos de ver antes, ¿vale? Pues fijaos, un prisma se puede subdividir, tal como estáis viendo aquí, en 3 triángulos, en 3 subprismas, ¿vale? Que realmente, si los separáis, son pirámides. Es decir, si junto 3 pirámides iguales, lo que estoy obteniendo es un prisma. Por eso es por lo que el volumen del prisma se divide entre 3 para obtener el de la pirámide, y por eso en las fórmulas siempre van a poner, o siempre se utiliza, porque es correcto realmente, que el volumen de una pirámide se tiene que dividir entre 3, ¿vale? Por eso viene el 1/3. La siguiente figura que quiero que veáis, de las importantes, es el tronco de pirámide. El tronco de pirámide, bueno, pues es muy fácil de entender el concepto. Aquí lo vais a ver. Es una pirámide completa a la cual se corta, ¿vale? Se corta horizontalmente a la base por una altura determinada, la que sea. Al cortar, que obtengo esto. Entonces, ¿cómo es esa figura? Pues si os fijáis, esa figura es un prisma, pero tiene de particularidad 2 cosas. Primero, que las bases ya no son iguales, son semejantes, son proporcionales, ¿vale? Fijaos, el pentágono de arriba es más pequeño que el de abajo. Existe una relación de proporcionalidad, por eso dice que son semejantes. Y las caras laterales, si os fijáis, lo que estamos viendo aquí son trapecios. Esto es un trapecio, ¿vale? Realmente es un tipo de trapecio especial, donde se llama trapecio isósceles, porque los lados que no son paralelos son iguales, pero eso es lo de menos, son trapecios. Lo digo de cara a calcular el área lateral, el área total y el volumen. Vale, lo voy a poner grande que lo veáis mejor. Bueno, ¿y cómo calculo el área lateral de una pirámide? ¿Vale? Pues de alguna forma yo tendré que coger y tendremos que calcular el área que forma o que ocupa cada uno de los distintos, a ver que se me ha cambiado esto, aquí, de los distintos trapecios que forman, ¿vale? En este caso, en este ejemplo tenemos 6, pues que 6, no 5, que forman la pirámide en cuestión, ¿vale? Y una vez que tenga esas áreas, las sumaré, ¿vale? O las multiplicaré por 5 o por el número de lados, podéis hacerlo como queráis. Si intento desarrollar pues una idea general para que veáis de dónde viene la fórmula, que vais a ver enseguida, si yo cojo uno de los trapecios laterales, imaginad que estoy cogiendo este de aquí. Nos dice que pues en este caso la figura, que la L de abajo es una de la base, la grande en este caso, L' es la primera, pero necesito también calcular la altura que hay aquí. ¿Por qué? Porque cuando vimos el área de un trapecio, en su momento vimos que era la suma de cada una de las bases, ¿vale? Por la altura partido de 2. ¿Qué es lo que pasa? Que esa altura, cuando estamos trabajando con pirámides, se llama también apotema, ¿vale? Esta línea que estáis viendo aquí, que por eso la ponen con el nombre de A, es el apotema. Es una línea que es, pues eso, forma un ángulo de 90 grados con respecto a las bases y corta por la mitad. Con lo cual, si yo esa fórmula, en vez de escribirla así, la escribo con esa notación de apotema, yo sabría que el área de ese trapecio con el que estamos trabajando va a ser a la suma de los lados por el apotema partido de 2. Pero eso es solamente de un trapecio. Yo voy a tener una serie de lados, con lo cual realmente tendré que multiplicar esa expresión por n. Imaginad que n es el número de lados. ¿Qué pasa? Que si lo escribo un poco mejor y quito el paréntesis, como la n multiplica todo, ¿vale? Pues esto sería como poner el número de lados que tenga la base más el número de lados que tenga la base por cada uno de los distintas bases del trapecio, partido de 2, todo por el apotema. ¿Qué pasa de nuevo otra vez? Que esto es el perímetro. El número de lados, imaginaos aquí, en la base grande. El número de lados que tenga la base, aquí tengo 5, por lo que mide un lado, que es, pues es el perímetro de esta base. Y lo mismo aquí, que me indica el número de lados por lo que mida un lado de esta base, la base de arriba. Eso también es el perímetro. Así que yo podría poner que el área lateral que tiene una pirámide es
el perímetro de la base inferior, la base más pequeña, más el perímetro de la otra base, partido de 2 por el apotema. Entonces, si os fijáis, esta es pues la receta típica que encontréis, suma de los perímetros de su base por el apotema partido de 2. Pero es mucho más sencillo que vosotros simplemente cojáis y penséis y calculéis un trapecio y lo multipliquéis por el número de lados que tenga la pirámide. Con respecto al área total, pues ya lo pone aquí. Tenemos que sumar al área lateral que hemos calculado antes, el área de la base menor y el área de la base mayor. Es decir, el área de la base de arriba y el área de la base de abajo, porque estamos hablando de áreas, ¿vale? De áreas totales. Tantos lados, todos los lados tenemos que sumar las áreas. Y respecto al volumen, aquí realmente no hay una fórmula, sino que lo que se utiliza es semejanza, ¿vale? Existe una relación de proporcionalidad entre la pirámide que utilizo para cortar, la que me falta de arriba, esto de aquí, fijaos que han quitado este trocito de aquí, pues es una pirámide con respecto a la grande, ¿vale? Lo que hago es calcular los dos volúmenes, de la pirámide grande y la pequeña, y restarlos entre sí. Es mejor que lo veáis ahora en un ejercicio que explicarlo ahí. Luego tenéis aquí, os he puesto algunos poliedros adicionales porque se utilizan mucho, realmente no hay fórmulas, todos son desarrollos que tenéis que pensar, y estáis viendo los típicos que son los regulares. Los polígonos regulares, todas las caras son polígonos idénticos. Por ejemplo, si os fijáis, yo tengo aquí un triángulo y el triángulo de aquí es idéntico y el triángulo que está por detrás también. O si me fijo en el cubo, pues en este caso en el cubo todos los lados, ¿vale? Son exactamente iguales. El octaedro 8 partes, 8 caras iguales, dodecaedro 12, etcétera, etcétera. Bien, no entramos aquí porque cada uno tenía que calcularse de una manera diferente y me quiero centrar sobre todo en los tres primeros, ¿vale? En prismas, pirámides y tronco de pirámide. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, que es lo importante, donde realmente vais a aprender todo este tostón de teoría y veréis que es más fácil de lo que parece, ¿vale? Entonces, fijaos, dice: calcula el área del volumen de un prisma hexagonal en el que la arista de la base y de la arista de la base mide 12 metros y su altura 25 metros, ¿vale? Fijaos siempre las unidades, no solamente de cara a poner soluciones, sino porque hay veces que os cambian la unidad, una cosa se expresa en metros, otra en centímetros y mezcláis, siempre que tenéis que trabajar en la misma unidad. No hace falta que sean unidades estándares, ¿vale? No hace falta trabajar en metros, pero siempre en la misma unidad. Aquí tenéis la figura hecha, pero vemos si la entendéis. Dice, la arista de la base mide 12, la arista de la base mide 12, es decir, me está diciendo que la línea que une estos dos lados de la base mide 12, me lo están dando, ¿vale? Y la altura, está claro, la altura mide 25. ¿Qué me pide? Calcular el área y el volumen, las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacer esto bien? Yo voy a ir poniendo las cosas que necesito calcular y voy a ir rellenando con las cosas que tengo y luego voy a ver lo que me falta. Y así me voy a ir dando cuenta de hasta qué punto necesito hacer cálculos intermedios para poder resolver lo que me pide el problema. Por ejemplo, empezamos para calcular el área. Área T va a ser el área total siempre, ¿vale? A partir de ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito hacer para calcular el área total? Pues el área total sabemos que es el área que tenga la base, vamos a ver por ejemplo base, que como tengo dos bases, la de arriba y la de abajo, tendré que multiplicarlo por 2, más el área lateral, que sería la de aquí, ¿vale? Sabiendo que el área lateral, en este caso, la figura me está dando un hexágono, ¿vale? Pues el área lateral, lo que tendré que hacer es calcular el área de uno de estos rectángulos, por ejemplo de este, y multiplicarlo por 6. ¿De acuerdo? 6 por el área de una cara. Vamos a ponerlo así para que lo entendáis. ¿Puedo calcular a una cara? Pues en este caso sí, porque si yo saco la cara aquí, me están diciendo que la base mide 12 y la altura mide 25. Así que el área de la cara, en este caso, es simplemente coger y decir lado por lado, es decir, 25 por 12. ¿Vale? Prefiero hacer despacio, aunque ocupe muchísimo más de lo que necesitaría al principio en los ejercicios, y luego un poquitín más rápido, ya abreviando todos estos cálculos para que veáis cómo se hacen, ¿vale? Pues me dice, vale, tengo 300, estamos trabajando en metros, son áreas cuadrados en una cara. Como tengo 6 caras, ¿vale? Lo que voy a hacer es multiplicar 6 por 300, con lo cual tengo 1800 metros cuadrados de área lateral. Y ahora, para poder seguir, necesito calcular el área de la base. El área lateral ya la tengo, así que vamos a calcular, por ejemplo, aquí el área de la base. Y el área de la base en este caso, ¿qué es? Si dibujo aquí la base, esto es un hexágono. Me está diciendo que esto mide 12. Si recordamos
fórmula del hexágono, de todos los polígonos en general, era perímetro, ¿vale? Por apotema partido de 2. El apotema no lo sé. El perímetro sí lo puedo calcular fácil. ¿Por qué? Porque ese perímetro es número de lados, 6 lados, por lo que mide un lado, 12, ¿vale? Pues nada, 6 por 2, 12, me llevo una, 6 por 1, 7, 72 metros. Sin cuadrado porque es perímetro. Pero el apotema, que sería la línea que va de aquí a aquí, esa línea, no la sé. Os recuerdo que en este caso, por ser una base hexagonal, ¿vale? El hexágono cumple que lo que mide un radio es igual a lo que mide un lado. Con lo cual, yo de aquí puedo sacar, lo voy a poner aquí a la derecha, un triangulito donde sé que la parte de abajo mide 6, porque la mitad de aquí, la mitad de aquí, como es 12, es 6. Y este lado mide 12. Y el apotema, que es lo que quiero calcular, ¿de acuerdo? Os pongo muchas letras en vez de poner A, pero es que prefiero que lo tengáis claro. Lo puedo calcular por Pitágoras. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado enfrentado al ángulo de 90 grados, es decir, 12. Así que en apotema, por Pitágoras, ya deberíais saber que es la resta 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado y le aplicamos su raíz, calculamos su raíz, ¿vale? No entro a repasar Pitágoras porque son cosas que ya tienen que sonar. Con lo cual, si cojo mi calculadora para hacerlo, pues esto sería la raíz de 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Resolvemos y nos dice que eso da 10,39. Siempre voy a truncar los resultados, ¿vale? Es decir, a partir de dos decimales directamente trunco. No es lo mejor, no es lo más ideal, pero es una manera rápida de hacer los cálculos, en este caso, metros, recordad las unidades. Como si ya sé el apotema, pues ahora sí que puedo calcular el área de la base, que hemos dicho que es perímetro, el perímetro es 72, por el apotema 10,39, todo partido de 2, ¿vale? Voy a llevarme esto de por aquí, el cálculo de apotema, para que no moleste tanto, por ejemplo, aquí. Pues ahora cogemos la calculadora, 72 por 10,39 partido entre 2, ¿vale? 72 por 10,39, pues he utilizado el cálculo que tenía entero, pero tenía más de 2 decimales, prefiero volver a escribir, partido entre 2. Por favor, en la calculadora, tener en cuenta paréntesis, prioridad de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? 3,71,52 centímetros cuadrados, ¿vale? ¿Por qué cuadrados? Porque estamos trabajando con un área, ¿vale? Ya sé el área de la base. Luego ya tengo todos los datos necesarios para calcular el área total. Dos veces el área de la base, 2 por 371,52, más el área lateral, 1800. Igual a, pues nada, cogemos la calculadora, ya teníamos puesto el área de antes, lo multiplicamos por 2 y le sumamos 1800. Y según esto, ese área total nos da 2543,04 centímetros cuadrados. Se puede desviar un poco por los ajustes en decimal, ¿vale? Fijaos que sale 2548. Como trunco, el problema de truncar es cuando uso cuadrados y demás, cometo mucho error absoluto, pero bueno, lo que me interesa es que tenéis claro el concepto. Y ahora, quiero calcular el volumen, ¿vale? Vamos a ver cómo era la fórmula del volumen y a partir de ahí veo que necesito y si está bien o si no está mal. El volumen de un prisma, os recuerdo, lo hemos visto antes, que era que el área de la base por la altura. ¿De acuerdo? El área de la base la hemos calculado ya. El área de la base está aquí, 371,52. 371,52. Y la altura me la está dando el ejercicio, por 25. Por lo tanto, 371,52 por 25 nos debe dar un valor aproximado a esa solución que tengo yo ahí. Nos da 9.288, 9.300, vale, me he truncado demasiado, pero bueno, 9.288 metros cúbicos. Entonces, como estáis viendo, son ejercicios que implican muchos cálculos, de ser siempre ordenados e indicar en cada caso lo que estés calculando, cuándo es el área total, el lateral, el de una cara, el de la base, el perímetro, porque si no son muy difíciles de entender después cuando se ve. ¿De acuerdo? Venga, seguimos con el siguiente ejercicio. Bueno, leemos el 2. Dice calcular el área y el volumen de un ortoedro, súper importante la figura, cuyas aristas miden 8,5, 7,4 y 5,2 centímetros. Os recuerdo, el ortoedro, os he comentado antes que son las figuras que se suele escapar el nombre con el dibujo, ¿vale? Y que básicamente pues es una figura formada, ¿vale?, por distintos rectángulos, ¿de acuerdo? Imaginaos que está así.
Le vamos a poner medidas, por ejemplo, 8,5 parece que es lo que mide de aquí a aquí, porque es el lado que yo he dibujado más largo, ¿vale? Luego tengo dos lados parecidos, vamos a suponer, por ejemplo, que le pongo 5,2 a este y 7,4 a este. No tiene mayor importancia donde pongáis la medida, pero que sean un poco de coherencia. De hecho voy a cambiarlas porque me da la sensación de que la altura la he hecho un poquitín más corta, pero repito, no importa donde pongáis las medidas, simplemente que lo dejéis claro. Bien, si os fijáis en la figura, esto realmente está compuesto, el ortoedro, por tres rectángulos distintos. Uno sería este que hago aquí en rojo, vamos a ir cambiando colores, ¿vale? Otro sería, por ejemplo, este que os pongo aquí en negro. Y otro sería, pues cambiamos de color, que tengo azul, este de aquí arriba, ¿vale? Lo digo ahora porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar calcular primero el área total, que en este caso, como os dais cuenta, tengo tres rectángulos diferentes, pues voy a tener que calcular, imaginad que llamo rojo, negro y azul por colores, ¿vale? El rojo, el negro y el azul, pues esto sería 2 veces el área del triángulo rojo más 2 veces el área del rectángulo, perdón, no sé por qué he dicho rojo, azul, más 2 veces el área del rectángulo negro, ¿vale? Entonces si yo empiezo a calcular cada una de las cosas, vamos a ir poniendo por colores. Fijad, voy a calcular primero el área del rectángulo rojo, el área de este de aquí. Fijaos que el rectángulo rojo, si lo dibujo en 2D, mide 8,5 abajo, ¿vale? Y tiene una altura de 5,2, tal y como he hecho en el dibujo, ¿de acuerdo? Pues nada, es tan fácil como coger y poner que 8,5 por 5,2 es lo que mide un rectángulo rojo. Calculadora, lo hacemos rápidamente. Aquí. 8,5 por 5,2. 44,2 centímetros cuadrados. Vale, pues ahora vamos a hacer, y vamos a ir cambiando de color, que creo que va a ser más fácil, el área de ese rectángulo negro, que es este de aquí. ¿Vale? Si lo dibujo aquí al lado en pequeño, fijaos que las medidas que he puesto es que la base mide 7,4 y la altura mide 5,2, con lo cual pues va a ser 7,4 por 5,2 su área. Así que la calculamos, 7,4 centímetros por 5,2. Recordad por favor siempre las unidades, es súper importante. 38,48 centímetros cuadrados. Y ahora nos falta por utilizar o por calcular el área de ese rectángulo azul, que sería este de aquí, ¿vale? Que si lo dibujo en plano debajo, si me fijo en lo que he anotado, 8,5 es lo que mide en longitud, ¿vale? Y en profundidad, esto de aquí hemos puesto que es, si os dais cuenta, 7,4. Así que mi rectángulo tiene esas medidas. El área de ese rectángulo azul, pues nada más que multiplico 8,5 por 7,4. 8,5 por 7,4. Y eso me dice que me da un total de 62,9 centímetros cuadrados. Ahora ya puedo coger y calcular el área total, porque hemos dicho que como hay dos de cada uno de esos rectángulos, pues tengo que multiplicar por 2. 2 el área roja, 44,2, más 2 veces el área azul, 62,9, más 2 veces el área negra, 38,4. Si lo hacemos, lo hago rápido, 2 por 44,2 más 2 por 62,9 más 2 por 38,4. Existe una fórmula muy rápida de aprender, muy rápida de calcular, A por B más B por C más B por... No quiero que sepáis fórmula, ¿vale? No me interesa, lo más mínimo, lo que me interesa es que aprendáis a hacer cálculos y desarrollos, porque con eso es con lo que realmente nunca se os va a olvidar. 291 centímetros cuadrados, que bueno, como hemos redondeado, 241,16, el redondeo que hacen es exactamente lo mismo. Respecto al volumen, os recuerdo la fórmula del volumen. El volumen era siempre en un prisma, área de la base por la altura. Y yo me voy a fijar en cómo he dibujado, en este caso, mi ortoedro. Si lo dejáis de otra manera, pues utilizaréis otra cara como base. ¿Cuál es mi base? Mi base es esta de aquí, es decir, la base azul.
Por lo tanto, en la base azul que la hemos calculado antes da el área 62,9. ¿Y cuál es mi altura? Pues en mi dibujo la altura es esta línea de aquí, esa arista, 5,2. Con lo cual lo único que tengo que hacer es multiplicar 62,9 por 5,2, ¿vale? Si hubierais hecho el cubo rotado de otra manera, pues tendréis que usar otras áreas de otra base y otra altura, pero finalmente os saldría lo mismo. 327,08 y recordad volumen centímetros cúbicos, ¿vale? Que si comprobamos, pues supongo correcto. 327,08. Perfecto, ¿vale? Bueno, vamos a ir con el siguiente, que si leéis, se trata de calcular el volumen nada más de, en este caso, un tronco de pirámide, ¿vale? Este ejercicio se hacen todos iguales. Si entendéis el tronco de pirámide una vez, lo vais a entender todo. Es verdad que son un poco más largo de lo habitual, porque hay que aplicar semejanza o regla de 3 directa, como queráis llamarlo. Voy a ir muy despacio porque me interesa que lo entendáis mucho, ¿vale? Es un ejemplo típico de cualquier ejercicio que os pueden preguntar o examen. He preparado por aquí una pirámide completa. Os recuerdo que el concepto era que para calcular el volumen de un tronco de pirámide lo que hacía era cortar un trozo de pirámide, la parte de arriba, imaginad que quito todo esto de aquí y con eso lo que consigo es que se me quede exactamente el tronco. Y la idea para poder resolver este ejercicio o la manera de proceder que tenéis que hacer para solucionarlo es que primero vais a calcular el volumen de toda esa pirámide, que por ejemplo voy a llamar PG de pirámide grande, ¿vale? Y también voy a tener que calcular el volumen de alguna forma de esa pirámide pequeña, que sería solamente esta de aquí, volumen de la pirámide pequeña, por ejemplo, VP. Con lo cual, si yo al volumen de la pirámide grande le resto el volumen de la pirámide pequeña, lo que voy a obtener, a ver que se me ha ido, es el volumen, ¿vale? De ese tronco de pirámide, que es lo que me están pidiendo. Voy a llamarlo V simplemente, de volumen de tronco de pirámide. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ir tomando datos, ¿de acuerdo? Ya sabéis la idea, calcular volumen de dos pirámides y vamos a ir viendo qué datos tengo, qué datos me faltan y qué datos necesito calcular de alguna manera para poder resolver el problema. Borro todo esto rápido y empezamos. Dejo arriba pues eso que he puesto de que el volumen es restar el volumen de la pirámide grande menos la pequeña, porque realmente es lo que voy a buscar. Bien, voy a trasladar los datos que me están dando aquí, este 8, este 5 y este 6, donde corresponde. Para eso, pues dibujo sobre esta figura que he preparado una línea donde me imagino lo que está haciendo es cortar, ¿vale? Imaginamos que eso no va a ser muy recto. Vamos a mejorarlo un poco. Imaginamos que está así. Si traslado datos, me dice que de aquí a aquí mide 8, que de aquí a aquí mide 5, ¿vale? Esas dos aristas. Y que la altura que tiene este trocito de aquí, lo pongo con una línea en medio, por ejemplo, la altura que va de aquí a aquí, esa altura es de 6. Es decir, me está dando que la altura del tronco de esa pirámide es de 6. Le pongo aquí también, le pongo centímetros porque ya lo sé. Si recordáis la fórmula de una pirámide, de cualquiera de las dos, volumen de una pirámide, lo pongo aquí, era un tercio, porque vimos que venía de un prisma, ¿vale? Del área de la base por la altura. Yo voy a poner, por ejemplo, alt de altura para no liarme con el apoteco, ¿vale? O con otro valor que a veces ponéis A y no sabéis muy bien lo que estáis calculando. Entonces, en las bases no hay problema, ¿vale? Porque yo sé las bases de las dos pirámides que me están dando aquí, porque si os dais cuenta, esto no es nada más que un cuadrado. Y me están diciendo que mide 8 la parte de abajo y 8 la parte de arriba. Es decir, las bases las voy a poder calcular su área súper fácil, ¿vale? La por la que se acabó. El problema son las alturas, porque yo lo único que tengo como altura es este 6 que hace referencia, este 6 de aquí, yo borro esta figura que usa de referencia a la izquierda, este 6 de aquí que hace referencia a la altura del tronco, pero eso no me sirve de nada. Entonces, necesito calcular la altura que hay de aquí a aquí, es decir, la altura de la pirámide pequeña, voy a llamarla X por ejemplo. ¿Por qué? Porque me hace falta para calcular el volumen de la pirámide pequeña, pero también de la grande, porque realmente voy a sumarse a las 6 centímetros que mide la altura del tronco. Bien, voy a poner mucho más simplificado la pirámide haciendo un triángulo. ¿Por qué hago un triángulo? Pues lo vais a ver ahora mismo. Mirad, cambio el color para que no os liéis y no estoy dibujando rojo sobre rojo. Yo aquí puedo coger en esta pirámide y dibujar un triángulo tal que así. Lo podría hacer hacia abajo también, de mayor importancia. ¿Vale? Ese triángulo de ahí. Y de ese triángulo, esta línea roja ya no vale, la borramos.
sé una serie de datos. Primero sé que va a estar de alguna manera partido como si fuera ese tronco de pirámide por la base superior. Sé que esta altura es X, no la conozco, pero la he llamado de esa manera. Y sé que la altura de abajo, esta línea que está dividida, es 6. También sé las medidas tanto de ese lado como de este lado del triángulo. ¿Por qué? Porque fijaos, por la base grande sé que el lado mide 8, es decir, de aquí a aquí mide 8, pero como está partiendo la mitad del triángulo, esto va a medir 4, esto va a medir 4 y lo mismo aquí abajo, ¿vale? Va a medir 4, es decir, que esta parte de aquí abajo mide 4 y exactamente lo mismo con este lado de aquí. Si mide 5 el lado completo como me dice, pues va a medir la mitad, es decir, va a medir 2,5. Voy a volver a partir este triángulo grande en dos más pequeñitos, el pequeño, bueno, más en dos pequeños, en dos pequeños no, en los dos que me van a hacer falta, el pequeño, el de arriba y el grande completo. Vuelvo a anotar los datos, que sé que esto mide X en el pequeño y esto mide 2,5, sé que esta base mide 4 y sé que toda esta altura de aquí a aquí pues mide X más 6. ¿Por qué X más 6? Pues porque es esto todo, toda esa altura. Bien, y ahora si os fijáis, en su momento cuando se estudia semejanza, estos dos triángulos están en posición de tales. ¿Por qué? Porque comparten un ángulo común y los lados que están enfrentados son paralelos entre sí a ese ángulo, ¿vale? Eso quiere decir que son semejantes. Si son semejantes, existe una relación de proporcionalidad entre ellos. Es decir, se pueden relacionar con una regla de 3. Entonces yo puedo hacer algo tan fácil como decir, vuelvo a cambiar de color para que lo volváis a entender mejor y no mezclemos conceptos. Yo le puedo decir, a ver, a este lado, si me hace caso, cambiaremos de color. Y si no, pues no cambiaremos de color. Lo que quiera el ordenador. A este lado de ese triángulo le corresponde este lado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo hacer una regla de 3 donde diga a X le corresponde X más 6. Ya lo puedo hacer porque son triángulos semejantes. Y a la base del triángulo pequeño, 2,5, le corresponde la base del grande, 4. Como hay una relación de proporcionalidad directa, puedo hacer una multiplicación en cruz y decir X por 4, 4X, lo ponemos mejor, es igual a 2,5 por X más 6. Pues 2,5 por X más 6, paréntesis. ¿Vale? Pues nada, hacemos el paréntesis, lo quitamos, 2,5 por X se queda como 2,5 por X y 2,5 por 6, pues 2 por 6, 12, 3 que me llevo, 15. ¿Vale? Con lo cual, si ahora seguimos trabajando y paso el 2X hacia la izquierda para solucionar esta ecuación, que es súper fácil, eso es igual a 15, hago la recta, 1,5X es igual a 15, despejo la X pasando el 1,5 dividiendo, pues 15 partido de 1,5, si cojo la calculadora, me dice que me da 10 centímetros. Perfecto, pues sabiendo lo que mide la X, lo que mide la altura de esta pirámide pequeñita, esta de aquí, sé que mide 10, de aquí, a ver si consigo se da bien, 10, mide de aquí a aquí, ya puedo resolver el problema. ¿Por qué? Vale, borro todo este jaleo que tenemos aquí para dejarlo ahora con los datos nuevos que sé. A ver si consigo borrarlo sin borrar la imagen de fondo. Vale. Lo ideal sería dibujar otra pirámide al lado con más datos, pero por no estar moviendo y desplazándome y hacerlo más rápido. Vuelvo a coger, lo dejamos limpio, trazo exactamente igual como estaba antes y fijaos los datos que tengo ahora. A ver, sabemos que la base mide 8, nos lo decía el ejercicio, de la pirámide grande. Sé que toda la altura de la pirámide grande, antes hemos dicho que era X más 6. No sabíamos lo que medía X, pero ahora sabemos que vale 10. Por lo tanto, 10 más 6, 16. Con eso ya puedo calcular el volumen de la pirámide. Voy a poner G de grande, que es 1/3 del área de la base. El área de la base hemos dicho que es un cuadrado de 8, ¿vale? Pues 8 al cuadrado, área de la base, un cuadrado, lado por lado, por la altura. La altura hemos puesto que son 16 centímetros. ¿Vale? Vamos a calcularlo. 15 centímetros. Cogemos la calculadora y hacemos, pues nada, 8 al cuadrado, 64 por 16 dividido entre 3. Y eso nos dice que nos da 341,33. Pues nada, 341,33 centímetros cúbicos. Si ahora cogemos el volumen de la pirámide pequeña, 1/3, ¿vale? Por el área pequeño. El área pequeño, recordad que nos han dicho
de esta zona de aquí que medía 5, pues por 5 al cuadrado, por la altura que hemos calculado, que era 10, y lo calculo, pues 25, 5 al cuadrado, 250, se lo multiplico por 10, lo divido entre 3, ¿vale? Lo hago un poquitín más rápido para no perder tiempo escribiendo. Me dice que esto me da 83,33 centímetros cúbicos. Recordad, lo hemos puesto antes, lo que estamos intentando hacer todo el rato es coger y restar los volúmenes, la fórmula que hemos puesto al principio, que está aquí. Pues nada, ¿cuál es el grande? El volumen de la pirámide grande es 341,33, como acabamos de calcular, aquí abajo, y a eso le vamos a restar el 83,33 que también acabamos de calcular, 83,33, ¿vale? Si hago la resta, bueno, se me van a ir los 33 decimal, pues 341 menos 83 es igual a 258 centímetros cúbicos. Vamos a comprobar. Veo por ahí que asoma un 8 en la solución, 258 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces es un proceso pues ligeramente largo, pero que siempre se hace igual. Y para que eso os quede claro, aquí tenéis otro que vamos a hacer ahora. Bueno, he cortado el vídeo para dejarlo todo preparado para el siguiente ejercicio, ¿vale? Que si os fijáis es otra vez otro tronco de pirámide. Una pequeña peculiaridad que tiene es que esta vez las bases no son cuadradas sino rectangulares. Fijaos, 18, antes era, no sé si era 5 y 5 o 3 y 3 era cuadrado, y la superior igual, 4 y 8. Y la altura es 7. Así que me voy a trasladar a este dibujo para que veáis claro lo que vamos a hacer. Simplemente tomo datos, 10 es lo que dice que mide este lado y este mide 8, ¿vale? La altura me está diciendo que mide 7, pues la altura de aquí la pongo por fuera que será más claro, mide 7. Y si me fijo, 5 es lo que mide de aquí a aquí, y de aquí a aquí mide 4, ¿vale? Ya hemos visto antes que esto se puede desglosar en un triángulo, se puede representar en un triángulo más fácil, partido por donde se corta, donde si cojo datos, si todo este lado mide 10, este va a medir la mitad, 5, y si todo este lado mide 5, pues este va a medir la mitad, 2,5. Sé que la altura de aquí a aquí es 7, y esta altura, que es la que quiero calcular, la de la pirámide, en vez de pequeña y grande, que a lo mejor en algunos ejercicios no pega, vamos a poner la pirámide superior y la pirámide inferior, ¿vale? Pues la altura de la pirámide superior es X, de aquí a aquí es X. Con lo cual, si desgloso otra vez como antes, aunque no haga falta, he dicho que iba a ir despacio porque quiero que lo entendáis bien. En dos triángulos sé que esto mide X y este mide 2,5, y los lados del otro son 5, y fijaos que todo esto de aquí a aquí es la suma de los dos valores, es decir, X más 7. Ya sabemos que existe una proporcionalidad, pues la aplicamos, están tales, siempre va a pasar. A ese lado le corresponde este, es decir, a X le corresponde X más 7, y a 2,5 le corresponde 5. 2,5, 5. Regla de 3 directa. X por 5, pues 5x va a ser igual a 2,5 por X más 7. 2,5 por, abro mi paréntesis, X más 7. Vamos a resolver quitando el paréntesis. 5x se nos va a quedar igual. 2,5 por X, pues 2,5 por X. Y 2,5 por 7, 2 por 7, 14. Y 3,5 que me llevo, 17,5. 17,5, sí. Una vez que llegue ahí, lo siguiente que vamos a hacer es despejar, llevándome la X para acá. Pues nada, 5X menos 2,5X es igual a 17,5. Si reduzco esa expresión de aquí, la que puedo, 2,5X al hacer la resta tiene que ser igual a 17,5. Así que si hacemos la división, 17,5 entre 2,5 me sale que la altura que estoy buscando es de 7 centímetros. Lo voy a poner por aquí un momento, porque ahora mismo me la voy a llevar a su sitio. Si son 7 centímetros, me está diciendo que esta altura es 7, es decir, la han cortado realmente por la mitad, y ya lo puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque lo único que quiero hacer es calcular los dos volúmenes de las pirámides, y tengo todos los datos. Por ejemplo, el volumen de la pirámide S superior, la de arriba, va a ser igual a 1/3 del área de la base superior. Fijaos, el área de la base superior es este rectángulo de aquí que mide 4 por 5, pues por 4 por 5, por la altura que hemos calculado antes, que es 7, pues por 7. Cogemos la calculadora, 4 por 5, 20, 20 por 7, 140, 140 entre 3. 140 entre 3 nos dice que ese volumen nos da
el del superior, 46, la pirámide superior, 46,66 centímetros cúbicos. Ahora, para hacer el volumen de la pirámide grande, de la completa, como queréis llamarlo, ¿vale? Vamos a llamar, por ejemplo, C de completa. Será un tercio de ¿qué? El área de la base, que es 10 por 8, por la altura, que ya hemos visto que como le han quitado 7, la altura es 7 más 7, ¿vale? 14. Pues nada, cogemos calculadora, 10 por 8, 80, 80 por 14, partido de 3. Y eso nos dice que nos sale por, no, dividida. 80 por 14 dividido entre 3. Nos sale 373,33 centímetros cúbicos. Si restamos, el volumen será al volumen de la pirámide completa, le resto el volumen de la pirámide superior. Es decir, 373,33 menos 46,66. Si lo hago rápido, a 37733, que lo tengo ya, le resto el 46,6 y eso nos da un valor de aproximado 326,67. Lo pongo aquí abajo, 326,67 centímetros cúbicos, que si comprobamos, bien, 326,6, perfecto. Entonces ya sabéis, todos iguales, hacéis unos cuantos y la verdad es que no deberíais tener problemas, pero hay que hacerlo, no vale con mirar. Siguiente, calcula el volumen de una pirámide, directamente una pirámide, ya no es un tronco, así que va a ser más rápido o no, depende de los datos que tengamos. Dice, la base es un cuadrado de 24 centímetros de lado, es decir, me está diciendo que de aquí a aquí a 24 y de aquí a aquí también a 24, porque es un cuadrado. Y su arista lateral, pues está hablando de cualquiera de estas líneas de aquí, por ejemplo de aquí, ¿vale? Mide 37. El volumen de la pirámide lo hemos puesto ya, un tercio del área de la base por la altura. Y para la base no tengo ningún problema porque la base es un cuadrado de 24, así que 24 cuadrados. Lo hago ya con la calculadora directamente. 24 cuadrados, que me dice que da 576 centímetros cuadrados. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Que necesito la altura. Y para calcular la altura tengo que ver de alguna forma cómo sacar esta línea que va de aquí a aquí. Ya lo hemos hecho antes y hemos visto que yo puedo hacer de alguna manera triángulos así. Y tengo que ver qué datos tengo para ver si a partir de ahí me sirve de algo. Si yo pusiera ese triángulo tal cual, fijaos que tengo un problema. Y el problema es que no me sirve de nada porque sé que de aquí a aquí mide 12 porque es la mitad. Pero esta línea de aquí, que sería la apotema, no lo tengo. Y la altura, que sería esta línea de aquí, es lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué pasa? Que ese triángulo así, tal cual, no me vale, no me sirve de nada. No tengo datos suficientes. ¿Qué se os ocurre? Pues puedo hacer otro triángulo. En vez de hacer ese triángulo, voy a hacer un triángulo que implica usar una de las aristas, 37, porque lo tengo. Con lo cual, lo que voy a hacer es unir, pero desde el centro, en vez de al apotema como antes, al vértice. Y ahora tengo otro triángulo diferente, donde, ¿qué es lo que pasa? Pues que tengo el siguiente problema. A ver, el apotema lo tengo, 37. Pero esto de aquí no lo tengo, porque es una diagonal. Con lo cual parece, vamos a llamarlo X, por ejemplo, que no he conseguido nada. Luego, todo se solucionará, todo se podrá resolver si de alguna manera puedo calcular esa X. Si pongo la base, que es un cuadrado, y hago esta línea, ¿vale? De hecho, la vamos a hacer tal y como estáis viendo en el dibujo, y así lo vais a entender mejor, ¿vale? Si giro el cuadrado y lo pongo como está en el dibujo, sería un cuadrado así, imaginad que es un cuadrado, es un rombo, ¿vale? Yo sé que de aquí a aquí, esto es lo que quiero calcular, es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Y eso no lo puedo calcular, es cierto que no puedo calcularlo, pero sí puedo calcular lo que mide la diagonal, por ejemplo, voy a llamarla D. ¿Por qué? Porque al ser un cuadrado, sé que este lado mide 24, este también mide 24, y por lo tanto, lo pongo recto. Tenemos un triángulo rectángulo que tiene los dos lados como 24, ¿vale? Y lo que quiero calcular es este lado aquí de diagonal, que es la hipotenusa. Al ser la hipotenusa, está enfrentada al ángulo de 90 grados, yo puedo poner que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, de 24 más 24 al cuadrado. Eso me da la diagonal, calculamos rápidamente. Raíz de
24 al cuadrado más 24 al cuadrado. Y eso nos da que esa diagonal mide 33,94. 33,94 estamos trabajando en centímetros. Pero si esa diagonal mide 33,94, sabemos que esta X es justo la mitad de la diagonal. Es decir, esta X que estamos buscando, X va a ser 33,94 dividido entre 2. Con lo cual, si divido entre 2, me sale 16,97. Pues 16,97 centímetros es lo que mide este lado del triángulo. ¿Y ahora qué pasa? Que gracias a eso puedo calcular la altura. La altura, que es lo que estoy necesitando todo el rato para trabajar. Porque vuelvo a tener otro triángulo rectángulo, donde esta vez la altura es un cateto porque la hipotenusa es 37, recordad el lado enfrentado al ángulo 90 grados, con lo cual puedo calcular y decir que la altura es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del cateto, que es 16,97 y que he tenido que calcular ahora mismo. Otra vez calculadora, 37, perdón, hemos dicho raíz. Raíz de 37 elevado a 2 menos, truncamos, 16,97 elevado a 2. Y eso nos da 32,87 centímetros, que es la altura. Así que ahora ya puedo coger aquí y decir que el volumen era 1/3 del área de la base que calculamos antes, 576, por la altura que acabamos de calcular, 32,87. Cogemos de nuevo otra vez la calculadora, que se me ha cerrado sola, no sé por qué, y hacemos la operación. 576 por 32,87, todo eso dividido entre 3, y me dice que me da 6.311,04. ¿Vale? 6.311,04 centímetros cúbicos. 6.000. Esto no puede ser. Vale, esto está mal, es 6.000, es imposible de eso. 6.316,8, ¿vale? Bueno, aproximadamente por el truncamiento, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente. Dice, determina el área que tiene a la vista, yo entiendo que se refiere a visible, si las bases de sus piezas son cuadrados de 3 metros, 2 metros y 1 metro de lado, respectivamente, y sus alturas miden 6 decímetros, 15 decímetros y 60 decímetros. Vale, primer fallo típico que se comete siempre este tipo de problemas. Decímetros, metros. Me da igual la unidad con la que trabajé, no tiene por qué ser estándar, ¿vale? Pero no puede ser que eso esté en dos unidades diferentes. Así que en vez de 3 metros, 2 metros y 1 metro, para evitarme decimales, voy a trabajar como 30 decímetros, 20 decímetros y 10 decímetros, ¿vale? Lo convierto todo a decímetros y así ya no hay problema. Pues has convertido esto a metros, pero trabajarías con 0 con algo y que no quiera decimales. Bien, piezas son cuadradas. Bueno, supuestamente todo es cuadrado. Esto es un cuadrado de base, esta base es cuadrada y todo es cuadrado, aunque a lo mejor la figura esté un poco distorsionada. Bueno, voy a tomar datos, ¿de acuerdo? Me dice que la altura mide 6, 15 y 60. Pues por la figura parece que 6 es la pequeñita, de aquí a aquí. Esta altura de aquí a aquí, vamos a ir poniendo con cotas, que lo vean mejor. De aquí a aquí mide 6, este mide 15 y de aquí a aquí todo esto mide 60, ¿vale? Todo decímetros, no pongo las unidades, ahora aquí lo veis un poco mejor, 15. Bien, esas son las alturas. Y los cuadrados lo mismo, si tengo un poco el orden, el más pequeñito es este de aquí, es decir, de aquí a aquí mide 10, el siguiente dice que mide 20 y el siguiente dice que mide 30, ¿vale? No se corresponde mucho con la realidad, pero es lo que hay, porque dice que todas las bases son cuadradas. Voy a poner el nombre de las figuras, A, B y C, y así no nos liamos. Bien, si buscáis este ejercicio por internet, porque muchas veces hay ejercicios tipos que se hacen mucho, en este ejercicio lo resuelven la mayoría de sitios que he visto yo, como si simplemente calculara el área de cada uno de los cubos, es decir, cojo el A, por ejemplo, imaginad que este es el A, ¿vale? Y luego voy a hacer lo mismo con el B, vamos a ponerlo por aquí, y luego voy a hacer lo mismo con el C, suponemos que está aquí. Bueno, pues en la mayoría de libros o de páginas que resuelven este ejercicio,
lo que hacen es calcular el área de las tres y sumarlo. Pero eso no es correcto, porque fijaos, al apoyar el elemento A sobre el elemento B, el área visible, la parte de abajo del cubo A no se ve, esta de aquí no se ve. Lo que se ve es lo que le está quitando esa área al B. Y lo mismo con el B y el C. Al apoyar el B sobre el C, realmente la parte visible, la que se corresponde al área visible, por lo tanto lo que podría pintar, recordar el concepto de pintar, ¿vale? Son eso. Entonces lo vamos a hacer lo que yo pienso que es más correcto, ¿de acuerdo? Calcularemos las tres áreas y luego simplemente sumaremos. Empezamos por el área del cubo A. El área del cubo A que tengo, pues tengo la parte de arriba, esta parte de aquí arriba, que sabemos por la figura que es un cuadrado que mide 10 por 10, aunque la figura no sea muy exacta, esto mide 10 y esto también mide 10. Así que será 10 por 10. Pero fijaos, solo lo pongo una vez, no estoy poniéndola aquí abajo porque no es visible, está tapada. Ya a eso le tendré que sumar 4 veces el área de este cubo lateral, porque está 4 veces, ¿vale? Izquierda, derecha, adelante y atrás. Que nos dice que mide 60 por 10. Pues más 4 veces por 60 por 10. Si hago rápido esto es fácil, 10 por 10, 100. Más 4 por 6, 24 y 2 0, 2400. Pues si lo sumamos, 2500 decímetros cúbicos. Ahora vamos con el área B. El área B, en los laterales no hay problema. Tengo, por ejemplo, este de aquí, ese lado que está 4 veces, sé que esta altura es 15, no lo dice el problema, y que esta altura es 20, y que esta va a ser 20, por lo tanto, como hay 4 de esos lados, será 4 por 15 por 20. Pero pasa como antes, la parte de dentro de la figura B está apoyada en otra parte, en otra cubo que no se ve, por lo tanto no voy a tener en cuenta, y la de arriba realmente es un cuadrado, lo pongo aquí en plano, donde lo que hemos hecho es quitarle este trozo de aquí, solo me interesa la parte de fuera. ¿Y qué medida sé? Pues sé que como esto es A, mide 10 por 10 y este es el borde B, ¿vale? La parte superior del cubo B, y por lo tanto nos dice que nos mide 20 por 20. Con lo cual, este área que estoy dejando aquí coloreada, que es la que me interesa, se va a calcular haciendo 20 por 20, 20 al cuadrado, menos 10 por 10. Es decir, 400 menos 100, 300. 300 decímetros cuadrados es lo que mide esa área que estoy poniendo en rojo. Vuelvo a repetir la idea. Al apoyar el cubo A sobre la base B, pues se produce esa recta. Así que eso es lo que le voy a sumar al área de B, que son 300. Si hago este cálculo que es rápido, pues esto sería 15 por 2, 30. Sí, 15 por 2, 30, 3 por 4, 12, 1200 más 300, es decir, 1500 decímetros cuadrados. Y en el área de C pasa algo parecido, ¿vale? A ver, laterales tengo 4 caras que sé que miden 30 de base y 6 de altura. Por lo tanto, sé que va a ser 4 veces 30 por 6, o 6 por 30, como queráis. Ahora sí, aunque no se vea aquí, la base de abajo sí que la tengo que añadir, porque no está apoyada en ningún sitio, por lo tanto es visible totalmente. Así que lo que vamos a hacer es, la base, como dice que es un cuadrado de 30, 30 por 30. Y lo mismo de antes, al estar apoyado el cuadrado B sobre el C, esto sería la base de B y esto es de C, se produce otra vez esta forma de aquí. Entonces, esa área coloreada que quiero hacer realmente va a ser al área de C, que nos dice que es un cuadrado de 30 por 30, es decir, 30 por 30, le voy a restar la base de B, que es un cuadrado de, el área de B, perdón, que es un cuadrado de 20 por 20. 30 por 30, 900, 900 menos 20 por 20, 400, 500 decímetros cúbicos, cuadrados, perdón. Que eso es lo que voy a sumarle aquí, ¿vale? Más 500. Si hago ese cálculo, pues esto es 3 por 6, 18 por 4, 72, 720, más 30 por 30, 900, más 500. 900 y 500, 1400, 2120 decímetros cuadrados. Y ahora ya lo único que voy a hacer, lo hago grande que lo veáis mejor, a ver si no se me vuelve loco, es sumar las áreas de las tres figuras que hemos puesto, los 2500 más los 1500 más los 2120. Es decir, el área de esa figura, que sería igual a sumar las tres áreas, la de A, la de B y la de C, sería, hemos dicho, 2500
más 1500 más 2120. Así que 2500, 4000, 6000, 6120 decímetros cuadrados. ¿Vale? No estoy diciendo que las otras interpretaciones estén mal de las otras páginas, simplemente estoy diciendo que es otra manera de interpretar el problema desde mi punto de vista, diferente a lo que nos pretende proponer. Bueno, seguimos. Ya sé que va a ser un vídeo largo, pero hay que practicar siempre. Si no practicamos, al final no conseguimos nada. Dice calcular el área total de una pirámide recta hexagonal regular. Recordad, hexagonal regular, ya sé que el radio del hexágono mide lo mismo que el lado. Sabiendo que la arista de la base mide 5 centímetros, está puesto aquí, y la arista lateral 13. La arista lateral, cualquiera, esta misma de aquí, cualquiera de ellas 13, ¿vale? Y nos pide área. Entonces, ¿qué necesito calcular el área? Pues necesito calcular el área de la base, ¿vale? Calcular el área de un triángulo, multiplicarlo por 6 porque un hexágono tiene 6 caras y sumarla, ¿de acuerdo? No parece muy difícil a priori, pero recordaos que luego podemos tener sorpresas porque me faltan datos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el área de la base, que ya sabemos que es perímetro por ese apotema de esa base partido de 2. ¿Por qué? Porque es un hexágono. Si yo pongo el hexágono aquí mal dibujado, sería una cosa así. ¿Qué datos tengo? Sé que esto mide 5. El apotema es lo que va de aquí a aquí, pero no lo sé. También sé que esto mide 5 porque es un hexágono. Pues nada, ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pitágoras. Apotema 5, por lo tanto la mitad de 5 es 2,5, ¿vale? Fijaos, si 5 mide todo, pues la mitad es 2,5 y 5. 5 es la hipotenusa, porque está enfrente del ángulo de 90 grados, por lo tanto ese apotema de esa, en este caso, hexágono será restar 5 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado y hacerle la raíz. Lo hacemos rápidamente, lo pongo por aquí, 5 al cuadrado, que es 25 menos 2,5 al cuadrado, y lo que nos dé le damos a la raíz, ¿vale? Raíz, y nos sale 4,33. Estamos trabajando en centímetros, pues 4,33 centímetros. Una vez que he hecho eso, ¿vale? Pues ya puedo calcular el área de la base. Perímetro, tengo 6 lados, que es un hexágono, que cada uno mide 5. El apotema lo acabo de calcular, 4,33, y todo eso lo voy a dividir entre 2. Pues nada, volvemos a coger la calculadora, 4,33, 6 entre 2 es 3 por 15, ¿vale? Lo hago más rápido que escribiendo todo. Ya sabéis que simplemente estoy haciendo de manera más rápida lo que hemos puesto en la fórmula, 64,95 centímetros cuadrados. Bien. Bueno, pues ya he calculado el área de la base. Ahora tengo que coger y calcular un triángulo, el que queráis, ¿vale? Me voy a dibujar este triángulo, imaginar, ¿vale? Pues lo voy a dibujar aquí al lado. Y vamos a ir partiendo para que no lo liemos. Si yo dibujo ese triángulo, vamos a ver qué datos tengo. Sé que esto mide 5 y sé que una arista mide 13. Cualquiera de los dos lados que ponga mide 13. Pero claro, el área de un triángulo, ¿qué era? El área de un triángulo es base por altura partido de 2. Realmente esa altura, ya sabéis que esta altura que viene de aquí a aquí es lo que se llama la apotema, la pirámide. Pero bueno, como lo estamos razonando, tengo que multiplicar la altura. Pero claro, es que no la sé. Pero ya tengo otra vez un triángulo rectángulo donde tengo todos los datos que necesito. Que es que esto mide 13, si esto mide 5, pues la mitad es 2,5. Y esa altura que quiero calcular, en este caso, es otro cateto, por lo tanto será igual a la raíz de la hipotenusa, que es 13, menos 2,5 al cuadrado. Así que cogemos de nuevo la calculadora, directamente raíz de 13 al cuadrado, que es 169, menos 2,5 al cuadrado, y lo que me dé. Pues nos dice que en este caso es 12,75. Ups, a veces tarda más en escribir que lo que escribo yo. 12,75 centímetros la altura de ese triángulo. Como sé la altura del triángulo, sustituyo en el área base 5 por la altura 12,75 partido entre 2. Calculadora otra vez por 5 y dividido entre 2. Entre 2, no entre 33.
entre 2, si me haces caso. Le he dado 2 veces, ¿vale? No habéis visto porque creo que lo he hecho muy rápido, pero me ha hecho 2 veces la división, así que prefiero asegurarme. 5 por 12,75 entre 2. Y eso nos dice que nos da 31,87 truncado a 2 decimales. Muy bien, pues ahora ¿qué pasa? Que ya puedo calcular el área total, porque el área total, lo pongo aquí arriba, hemos dicho que va a ser el área de la base más 6 veces el área del triángulo, el área lateral, como queráis llamarlo, ¿vale? Así que el área de la base es 64,95 más 6 veces el área del triángulo, que hemos dicho que nos ha salido 31,87, ¿vale? Está aquí, fijaos, centímetros cuadrados. Así que si sumamos todo eso, lo multiplico por 6 y le sumo el 64,95, nos sale, si no me he equivocado, espero que no, 256,2 centímetros cuadrados de área total. Si comparamos 256,35, vale, las aproximaciones de truncamiento, que es correcto. Bien. Y el último ejercicio dice calcula el volumen que queda entre los dos poliedros. Si os dais cuenta, me está preguntando que quiere que calcule esto de aquí. Si al cubo, que aquí tengo un cubo, le resto el volumen de la pirámide. Entonces realmente son como dos problemas donde finalmente se restan las soluciones, ¿vale? Pues nada, vamos a suponer que primero calculo el volumen de ese cubo. El volumen del cubo es área de la base por altura. Fijaos que tengo todos los datos, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a dibujar el cubo aquí, no hace falta que se ve claro. Fijaos, la base es de 8 por 8 y la altura es 10. Pues área de la base 8 por 8, 8 al cuadrado por 10. 64 por 10, 640 centímetros cúbicos. Y ahora, borro esto para no liarnos, necesitamos sacar el volumen de esa pirámide. El volumen de la pirámide que estamos viendo aquí es 1/3 de área de la base, otra vez tengo la misma base, 8 por 8, 8 al cuadrado, por la altura de la pirámide. Y nada, este problema como es generoso nos da todo, pues por 8. Así que 8 al cubo, que es 8 por 8 por 8, entre 3. 8 al cubo, me paso. Vale, está calculadora así. Dividido entre 3. Y nos da 170, hazme caso, ahora, 66 centímetros cúbicos. He puesto aquí cuadrado, acordaos que el volumen es cúbico. Así que ahora lo único que vamos a hacer es restar la figura. Fijaos que la pirámide está dentro del prisma, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que el volumen será al volumen del cubo del resto de la pirámide. Así que 640 menos 170,66. Pues nada, lo hago rápido al revés. Voy a restar menos 640 y el resultado que me dé realmente le cambiaré el signo, ¿vale? Porque he hecho la resta al revés. 469,33 centímetros cúbicos. Si comprobamos, 469, correcto, 3. Y queda uno más, ¿vale? Misma idea, tengo dos figuras, tendré que calcular el volumen y restar. Primero vamos a hacer este prisma pentagonal, volumen del prisma, área de la base, por la altura. A ver si tenemos suerte como antes, o no tenemos tanta suerte y tenemos que hacer cálculos. El área de la base es un pentágono donde sé que mide 8 y también me están dando la apotema que mide 5,5, con lo cual esto es directo. El área de esa base va a ser perímetro, 8 de cada lado por 5 lados, por el apotema, 5,5 me están dando, dividido entre 2. Pues súper fácil, 40 entre 2, 20, 20 por 5,5. No hagáis ni caso cuando haga los cálculos mentales, estos míos, vosotros usáis calculadora y ya está, que no hay ningún problema. 110, iba a hacerlo de golpe y casi que peor. Centímetros cuadrados. Así que si cogemos, voy a apartarlo por aquí. También tengo la altura, me la están dando, que es 10, así que ya puedo calcular todo. Puedo directamente coger y decir que 110 por la altura, que es 10, es 1000
el volumen en centímetros cúbicos. Vamos a calcular ahora el volumen de la pirámide, vale, pirámide, PI, pues no poner 2P, PR de prisma, ¿vale? Recordamos que el volumen de la pirámide, estamos autorizados a hacerlo, es 1/3 de la base de esa pirámide por la altura. Ahora la base que tenemos, fijaos aquí, es un cuadrado de 5 por 5, así que el área de la base, en este caso vamos a poner B' para no liarnos, es 5 por 5, 5 al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. Así que 1/3 por 25, y la altura, si la sabemos otra vez, coincide, es 10 por 10, así que es 250 entre 3. 250 entre 3, que si hacemos la división nos da 83,33 centímetros cúbicos. Así que si restamos, el volumen que queremos calcular será al volumen del prisma, VPR, restarle el volumen de la pirámide, VPI. Es decir, a 1100 le restaremos 83,33. Y si lo hacemos, bueno, pues efectivamente va a dar 1016,7, pero lo hacemos para que veáis que no hay trampas. 1100 menos 83,3. Y eso nos da los 1016,67. ¿Vale? Lo que esperábamos que debería dar centímetros cúbicos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Es un vídeo largo, ¿vale? Y es un vídeo denso porque hay que hacer muchos cálculos. Por favor, cuando hagáis este tipo de problemas de geometría, ser ordenado, ¿vale? Yo me toca ser menos ordenado porque no quiero estar desplazando la pantalla izquierda a derecha, yo tengo que hacer todo comprimido, pero no tengáis miedo de escribir, ¿de acuerdo? Es importante dejar las cosas claras. Pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gusta le dais al like, así lo sé yo. Si pensáis que puede ser útil a alguien, lo compartís, porque si nos ayudamos entre todas las cosas irán mucho mejor. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.